Ahora que tanto se habla de los derechos humanos, habría que decir que la palabra ombudsman se empleó primero en Suecia en el año 1809 ya de manera oficial, aunque un siglo antes, 103 años antes ya en ese país empezaba a haber inquietudes de lo que tendría que ser una figura que tuviera las funciones de defender a la ciudadanía de las atrocidades que se cometían de parte de la burocracia o del poder. Se le aplicó como un concepto de funcionario investigador de quejas del pueblo en contra de lo que sería el status quo. En Suecia, entonces, se consolida y de ahí se traslada a otras ciudades en Europa y después ya se vuelve una situación de carácter mundial observable. La protección y defensa de los derechos humanos se eleva en México a rango constitucional el 28 de enero de 1992 con la publicación del decreto que adicionó el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eran épocas de Carlos Salinas de Gortari, el país empezaba a proyectarse al mundo, se estaba planeando el Tratado de Libre Comercio y había que estandarizar algunos principios sociales fundamentales. La observancia de los derechos humanos estaba obligada para que se nos viera en el exterior de otra manera, ya no como un pueblo que viviera en la indefensión, sino con un pueblo que tuviera instituciones que lo defendieran de las acciones o atrocidades propuestas desde el poder. Jorge Carpizo MacGregor fue el primer ombudsman nacional y recuerdo la noticia. Causó un shock importante en la sociedad que empezó a tomar en serio la figura del ombudsman y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Después se hicieron otras comisiones estatales y así empezó a evolucionar el fenómeno. De hecho, hemos tenido voz y voto en el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU como país y nos ha tocado hacer observaciones graves a faltas que se han cometido en lugares como Cuba o como Corea del Norte. México ha sido juez de los derechos humanos en el mundo. Pero después de algunos eventos que impactaron, ya ahora Ayotzinapa y Tlatlaya vinieron a cambiar todo el panorama de cómo nosotros vemos a los derechos humanos. Ya hemos tenido acontecimientos antes como Aguas Blancas en tiempos de Cedillo o Acteal más cerca, aquí incluso en donde Enrique Peña Nieto le tocó parte como gobernador del Estado de México, o remontémonos a 1968 con el movimiento estudiantil que cambió la visión de nosotros como pueblo. Es un hecho que la debilidad de los tres niveles de gobierno han propiciado que la no observancia de los derechos humanos sea algo cada vez más común en nuestro país. Pero los colmos vividos nos llevan a replantear una institución que con Raúl Plasencia llegó a ser crisis. Por Raúl Plasencia, no lo sé. Por la propia comisión, tampoco. Yo más bien pienso que es una condición que tiene que ver con la falta de operancia de las instituciones en el país. La CNDH puede y debe hacer recomendaciones de carácter institucional, individual, colectivo. Instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional reciben de parte de la CNDH recomendaciones y fuertes críticas. Goza de facultad para revisar procedimientos legales en investigaciones en procuradurías, en órganos de justicia. Tiene recursos. La comisión lo único que tiene que hacer es sus funciones. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué se deterioró? ¿Por qué se habla tanto de ello? ¿Bajó la guardia? ¿Perdió contundencia? ¿Ya no es respetada? ¿O solamente es el chivo expiatorio por todo lo que pasa en Guerrero como una reacción a la indignación que no sabemos ni cómo calificarla? No creo que un cambio de ombudsman vaya a marcar diferencias. De un Raúl a otro Raúl, de Plasencia a González Pérez. ¿Usted cree que realmente vayamos a tener una comisión diferente? Lo que tendríamos que hacer es cambiar la cultura de los derechos humanos en las instituciones. Pero aquí creo que el factor fundamental no es de un Raúl a otro, sino es el crecimiento de una real presión social que será definitiva para este nuevo tramo que se viva en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los nuevos medios, las redes sociales, la reacción pacífica, a veces violenta en las ciudades, en las calles, el hartazgo, el estupor por actos criminales,
de la autoridad hacia el pueblo, considerados como crímenes de Estado, están ahora a flor de piel. La CNDH ahora está bajo la lupa de la gente. La idea es no más ayotzinapas, no más actos de barbarie, no más de vergüenza, no más atropellos. Es el mandato del principio de lo que esperamos todos sea un nuevo país. México requiere de instituciones fuertes, respetables, respetuosas, pero al mismo tiempo requiere de un nuevo mexicano que le reclame a los que tienen la potestad de que vivamos en paz, que realmente vivamos en paz, en respeto, en concordia. Enhorabuena por lo que viene. Creo que todavía México tiene luces y salidas.